algo de García Canclini. Es un texto difícil, bueno, difícil no, largo, denso, yo qué sé, como muy completo, muy grande. Eh, entonces yo lo traigo fundamentalmente sí, como un gran ejemplo sobre teoría latinoamericana y crítica del arte. A mi modo de ver, es bastante antropológico y él sigue bastante una línea antropológica, aunque él dice precisamente, una de sus teorías es que mezcla distintas disciplinas y bueno, si es así, no sé si saben, supongo que saben quién es García Canclini. Es un pensador que entiendo que todavía está vivo, debe tener casi 89 años, 90 años, porque nació en el 39, trabaja en México, es argentino, pero trabaja en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, algo así, no sé cómo pronunciar. Estudió filosofía, se doctoró en la Universidad de La Plata, luego sacó otro doctorado en la Sorbona. Es como muy teórico, muy y sí, su trabajo es bastante reflexivo, bastante intelectual, se mete mucho con los problemas del pensamiento, con la antropología, con la sociología, sobre todo con esas visiones del ámbito social, e introduce, yo por eso quiero tocar al menos este libro, es justamente la idea de las culturas híbridas, que es un término que hoy en día es aceptado por todo el mundo y en cualquier ámbito, ya para hablar de las culturas contemporáneas. Se habla ya de las culturas híbridas, que es un tema propuesto, bueno, ahí tiene sus raíces, pero un tema que propone realmente Néstor García Canclini, pero él lo hace justamente para hablar y buscar un sistema de pensamiento que se adapte a Latinoamérica. Y Latinoamérica es el gran ejemplo de cultura híbrida para, para García Canclini, pero la manera en cómo él asume ese término y lo desarrolla y lo explica y lo elabora, tomando como ejemplo a Latinoamérica, ha funcionado y funciona todavía, me parece a mí, como un término que se puede aplicar a la posmodernidad, por decir de alguna manera, de entero, a las culturas modernas, a los espacios contemporáneos, para hacer más claramente. Justamente voy a leer un texto, ¿no? Una de las principales términos que ha acuñado es el de hibridez. Se le conoce fundamentalmente por eso. Y hibridez son géneros, habla de los géneros híbridos, que son lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular. Las culturas híbridas, como las denomina él, han sido generadas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano. Él habla de las nuevas ciudades y va a ser también un tema claro en él, los cambios que ha concebido la ciudad contemporánea debido a los ámbitos y a la tecnología y a los nuevos ámbitos del poder, y por la desterritorialización, el separarse de los territorios, de los procesos simbólicos. En ese caso la cultura es importante, como los simbólicos que antes estaban circunscritos a los ámbitos religiosos o a los ámbitos del poder, luego a los ámbitos del consumo. Se explicó todo el siglo XX casi lo simbólico como en el campo del consumo, y de ahí se fue brincando a otros espacios. Lo contemporáneo ya, los territorios de los simbólicos fluctúan entre lo comercial, lo religioso, lo político, lo ambiental. Hoy en día los territorios del manejo de lo simbólico, que es lo manejo, según él, el manejo que hace la cultura, no tiene un territorio fijo, sino está
está constantemente moviéndose o cambiando, fluctuando en las distintas partes de la sociedad. Bueno, él dice, un ejemplo de esto son los grupos musicales que mezclan y juxtaponen corrientes globales como el pop con ritmos autónomos y tradicionales. Bueno, sí. Y este libro, justamente este libro, Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, lo escribe en 1990, o sea, ya finalizando el siglo XX, y bueno, entra el siglo XXI con esta idea que él sigue más o menos nos sigue bastante trabajando y marcando, tratando de seguir el pensamiento de la movilidad de las culturas híbridas, las latinoamericanas, que como le digo es lo que le interesa a él, y él trata siempre como los modelos de las sociedades latinoamericanas. Él sigue trabajándolos y les quiero leer. Y la gran pregunta que todos nos hacemos y que nos estamos haciendo en estas clases, ¿cómo determinar la identidad latinoamericana y en qué consiste eso de la identidad latinoamericana? ¿Cómo la podemos armar y en qué sentido la podemos armar? Si existe o si no existe, si existe realmente la identidad latinoamericana, la vieja ya, la gran preocupación de Marta Traba, que marcó una pauta así como muy radical, sigue estando vigente también en el señor García Clínico, como también lo estaba en Juan Hacha. De alguna manera determinar un tipo de promoción cultural o de acercamiento a la comprensión de lo que somos a partir de la cultura. Eso todavía está también en García Canclini. Mariela Guevara me dice que conoce a García Canclini. Pues sería estupendo, Marianela, que nos hablaras, nos comentaras de él. Me encantaría conocerlo. Es realmente un tipo, lo conozco por sus escritos nada más, que me agrada mucho y me parece importantísimo. O sea, qué chévere que lo conozca, Marianela. Me encanta, qué chévere. Menos mal. Sí, sigue vivo, entiendo yo, ¿no? Y les quería leer cualquier cosa que quieras decir, Marianela. Estás bienvenida, me interrumpes cuando tú quieras. Ok, conoces su obra. Bueno, igual, puedes dar la clase conmigo, yo lo respeto mucho, pero en realidad su obra completa no la conozco tanto. Me meto, pero él es inmenso, así que no me siento capaz de decir que lo conozco 100%. Les quería leer para introducir la clase de hoy. Bueno, primero algo que está en el texto que espero hayan leído para hoy, que creo que marca la posición de García Canclini y lo que intenta él hacer. Él habla en algún momento de que necesitamos, hoy en día, la vida contemporánea, necesitamos ciencias sociales nómadas, capaces de circular por las escaleras que comunican esos pisos. Habla de lo oculto, lo popular, lo masivo. O mejor, que rediseñen los planos y comuniquen horizontalmente los niveles. Y aquí me parece que es una posición ya hasta política de perdón, de García Canclini, que necesitamos eso, ciencias sociales nómadas, las ciencias sociales, las ciencias humanas, ciencias, pensamientos que circulen, que anden, que caminen dentro de las sociedades contemporáneas, que no se instauren solo en la teoría, sino que se muevan, que sean fluctuantes respecto a los cambios que se producen dentro de la misma sociedad. Y creo que es lo que él intenta hacer en sus escritos siempre. Y otra cita que les quiero leer, que
toca un poco como lo que veníamos trabajando desde Marta Traba. Dice así, que ni el paradigma de la imitación, ni el de la originalidad, ni la teoría que todo lo atribuye a la dependencia, ni la que perezosamente quiere explicarnos por lo real maravilloso o a un surrealismo latinoamericano, logran dar cuenta de nuestras culturas híbridas. Y esta es la posición de él. Todavía no hay una categoría que pueda dar cuenta de lo que somos. Y las culturas híbridas, lo vamos a tratar de explicar, es justamente la continua fluctuación del ser que se marca dentro de las sociedades contemporáneas y las latinoamericanas sobre todo. Con esta visión, él en un escrito que se llama Las culturas latinoamericanas, escrito en el 2011, se vuelve a hacer la pregunta justamente ahí, ¿qué determina la identidad de una nación, la identidad de un continente? Y lanza también otra frase que se las quiero leer porque quisiera que me sirviera de guía para la clase de hoy. Dice así García Canclini: las llamadas identidades no son esencias ni sustancias que definirían a priori las características de conjuntos sociales, sino construcciones históricas variables que ni siquiera todos los miembros de cada conjunto interpretan del mismo modo. Esas son las identidades para el pensamiento en que estamos entrando hoy. No son ni esencias ni sustancias, ni determinan nada a priori, o sea, de principio. Son solo construcciones históricas. ¿Qué somos los latinoamericanos? Esa pregunta que parece que nos comiera, que se nos come. Y él comienza entonces a hablar de lo que sería Latinoamérica y cómo están construidas las sociedades latinoamericanas. Ustedes leyeron, supongo, o que lo conocen ya, Marianela, si quieren hacer una pregunta para yo empezar la clase por ahí, porque yo lo que tengo es una exposición de lo que leyeron, más o menos, lo trato de esquematizar, de ordenar, de manejar a los criterios que me interesan a mí mover, pero puedo partir tranquilamente de alguna pregunta que a ustedes les interese que yo desarrolle más, e intentaré lanzarme por ahí si estoy en mis capacidades, por supuesto, si la pregunta está dentro de mis capacidades. Yo tengo, a ver, Dime, Fabiola. yo primero quiero chequear que haya leído lo correcto, ¿no? Yo leí la parte inicial donde titula Ni culto, ni popular, ni masivo, y luego cuando habla de la modernidad, después de la modernidad. ¿Leí lo correcto? Para ver si voy a estar como... Bueno, yo les pedí que leyeran lo que llama la entrada, que son esos dos capítulos, esos dos subcapítulos, creo. No me acuerdo los nombres, los tengo por aquí. Entonces, pero justamente yo les pedí que leyeran entrada. Él llama entrada a toda la introducción que él hace. Entrada a las sociedades contemporáneas híbridas latinoamericanas, y después el epílogo lo llama salidas, y después le agrega otras cosas, pero lo llama salida como una especie de conclusiones de este trabajo teórico que él hace. Él está proponiendo una manera de enfocar el problema de las culturas latinoamericanas, y eso está en entradas, desarrolla su pensamiento en los otros capítulos, siguiendo distintos temas que clasifica muy bien, y hace una salida como concluyendo todo lo que ha hecho durante el libro.
es como la estructura metodológica de ese gran libro. Yo quisiera leer todo el libro, que leyéramos todo el libro, pero eso es prácticamente imposible. Entonces le sugerí que leyeran entrada como introducción a eso, y para las próximas clases que se lean al menos salida, pero se pueden leer lo que quieran, cualquier tema ahí que les interese, nos podemos meter en cualquier tema ahí. ¿Me sigue, Fabiola? Sí, a mí Eso, me pareció el interesante. libro solo... Sí. sí, sí. No, que me parecía ¿Te pareció interesante interesante? de cómo nosotros mismos hablamos de cómo vivimos el peso de esa deficiencia de lo moderno como un obstáculo para poder entrar a lo posmoderno, y luego realmente como que lo que no me quedó tan claro es cuando le habla de la complejidad entre la relación de la tradición y la modernidad. Entonces, él menciona cómo lo tradicional ya no es borrado por la industrialización, sino que no lo extingue, sino que lo transforma, y que no disminuye que disminuye pero no destruye el papel de lo culto y de lo popular. Entonces, esa transformación, ese párrafo como que me imagino que lo expone un poco más durante el libro, pero ese punto en particular me parece interesante, no quedé tan clara a qué se refería con esa No, transformación popular. no, en ese sentido creo que esa es la tesis fundamental de todo el libro, y que se va a repetir en otros escritos de él. Justamente él marca primero las dos tendencias como se ha leído lo latinoamericano, las dos tendencias fuertes, dice él, que se le leyó lo latinoamericano y en la modernidad, justamente, es aquellos que abogaban por una esencia, una sustancia esencial que estaba detrás en la tradición, y que había que seguir esa línea para alcanzar la definición de lo que somos, una línea como histórica y tradicionalista que lee la cultura latinoamericana desde una raíz esencial que se ha ido desarrollando históricamente. Esa es la primera línea. La otra línea, más tecnológica, es lo que apuntan hacia el futuro moderno tecnológico, que aspira al futuro moderno tecnológico de la tradición de las ciudades latinoamericanas, como estamos llamados a ser el futuro, el esperanzador futuro del mundo. Y ese tipo que fue otra línea de pensamiento que se marcó mucho el siglo XX en Latinoamérica. Justamente su crítica a la posición latinoamericana de la modernidad se basa en la tensión que se ha formado que se formó en el siglo XX, después de la independencia, con esas dos tensiones que circularon todo el proceso de modernización en Latinoamérica. Y todos con intenciones incluso hasta políticas. Porque una cosa interesante que dice el nacionalismo latinoamericano no se levantó por raza o por culturas como en Europa. El nacionalismo latinoamericano se levanta políticamente en la lucha contra la independencia, contra la colonia española, y para instaurarse en cada territorio fueron luchas políticas, y la política marcó estas dos tendencias para manejar posiciones, incluso políticas. Entonces, lo nacional visto de la tradición como postura política, y lo nacional como visto como esperanza moderna, era la otra tendencia también política. Y esas dos tendencias se han mantenido la tensión histórica de la modernidad. ¿Qué pasa ahora con las culturas híbridas? Que es lo que vamos a tratar de explicar, lo que él trata de explicar en todo el libro, que es lo que tú dices que no, parece que no entendiste, pero es lo que va a tratar de explicar, es justamente cómo es la mezcla de las dos cosas, es lo que ha producido los cambios simbólicos en la cultura latinoamericana. Que no es ni una línea ni la otra, sino una mezcla dos. Entonces lo que hay que hacer en última instancia es buscar
un punto común entre estas dos tendencias, o un punto común no sería la palabra, porque eso no existe, sino reconocer esas dos tendencias y divergencias entre esas dos tendencias que se van marcando de acuerdo a las características sociales de las culturas latinoamericanas, en distintas reuniones, en los distintos sectores, en las distintas tribus, por llamarla así, esa palabra es mía, no usa esa, pero el papel de los jóvenes, el papel de los indígenas, el papel de los japoneses que llegaron al Perú, por ejemplo, o de las razas, de las industrias internacionales que llegaron al país, el papel de los comercios latinoamericanos hacia el exterior, el manejo que hace la latinoamericana, el comercio propio hacia el exterior, y ese tipo de, todo eso va armando construyendo lo que él va a llamar los poderes, ¿cómo se llama? Los poderes oblicuos en las culturas híbridas latinoamericanas. No, más o menos te estoy tratando de resumir lo que quiero que sea la clase hoy, y hacia eso es que él va a ir tratando de determinar cómo asumir la postura latinoamericana. La idea de culturas híbridas se acerca mucho, o si así no han leído algunos, en García Canclini, a lo que ya Michel Foucault hablaba de la heterotopía. Heterotopía de Michel Foucault, el francés, el análisis de este concepto implicaba a un tipo, implicado, aludía a un tipo específico de espacio, de lugares sociales que existen en los distintos poderes, en las distintas formas en que se va armando las sociedades contemporáneas. Las sociedades contemporáneas se han descentralizado el poder y han creado como lugares periféricos, por decirlo de alguna manera, anexos, por decirlo de alguna manera, que desde ahí es que se mandan proposiciones para armar el conjunto social. Estas heterotopías, ya decía Foucault, era como los espacios otros, los otros espacios, los otros lugares de la sociedad, que son los que las culturas contemporáneas tendrían que tomar más en cuenta. Los espacios anexos que se arman alrededor del poder centralizado por el gobierno, por el Estado, se arman otros espacios o otras tipologías de culturas, de seres, es lo que yo llamo tribus, otras tribus alrededor de lo que se cataloga como normal. Y decía Foucault, justamente alrededor de estas heterótopes es que escuchar, es lo que tenemos que escuchar para poder armar una civilización más justa, más social, más donde todos estemos más incluidos. Eso ya lo marcaba Foucault y lo planteaba así, la necesidad de escuchar a los otros. De alguna manera se podría leer, o Marian, tú corrígeme si no lo ves así, pero yo podría leer a García Canclini un poco siguiendo, o lo intento leer siguiendo un poco esta idea también. Una cultura híbrida en García Canclini es una mezcla de tipos humanos que conviven, no siempre en armonía, no siempre en paz, esperemos que en paz casi siempre, pero grupos humanos que se entrecruzan y se cambian y que intercambian entre ellos incluso símbolos y juegos simbólicos, es decir, juegos artísticos, juegos culturales, y las sociedades se van armando con una mezcla de estos distintos tipos de tipos de acercamientos al ser, yo no sé cómo llamar eso, distintos tipos sí, distintas concepciones, es la palabra que quería conseguir, distintas concepciones de la existencia, de la vida, con distintos valores incluso,
que ahí está lo más difícil. ¿Alguien me puso un mensaje aquí? Imaginarios culturales, exactamente. Imaginarios culturales, que son esos juegos simbólicos del que estoy hablando. Él dice justamente que la sociedad latinoamericana y su heterogeneidad está marcado fundamentalmente por las migraciones de todo tipo que han sucedido en Latinoamérica, lo multiétnico que se ha ampliado no solo en Latinoamérica, sino en toda la expansión del mundo, lo multiétnico que implicó el siglo XX para el mundo entero, pero en Latinoamérica es la raíz fundamental de su ser, de lo que es Latinoamérica, la cantidad de etnias, por volver a usar la palabrita multiétnico, que ha habido aquí, y los marca, y él hace referencia exclusivamente a, por ejemplo, las culturas indígenas que se han movido a las ciudades, las herencias culturales de inmigrantes europeos, de inmigrantes africanos, en sociedades como la peruana, de inmigrantes japoneses, la expansión desde la modernidad de los bancos, de las editoriales, de las agencias de telecomunicaciones, como agencias de transnacionales que se radican aquí en Latinoamérica, como la otra parte, la llegada de las empresas asiáticas también. O sea, todo eso ha hecho de Latinoamérica un cúmulo de distintas culturas mezcladas. Por supuesto, visto así en general, uno dice, pero eso es que lo que ha pasado en todo el mundo con la llamada globalización. Y sí, evidentemente es así, pero lo interesante que marca García Canclini, o por lo menos que se lee en lo que respira, en lo que escribe García Canclini, que a lo que le interesa es todo eso como ocurre en Latinoamérica, qué pasa en Latinoamérica con todas esas cosas, y qué otra definición podemos tener nosotros, que empezamos a existir, empezamos a pensar en nosotros mismos a partir de la modernidad, cuando llegó estas movilidades de las ciudades estaban armándose. ¿Acaso la modernidad europea no es precisamente el crecimiento, lo mismo, lo que se da en la modernidad europea no es precisamente lo mismo que se da en los crecimientos de las ciudades latinoamericanas? Dice, habla entonces sí de lo que ha logrado la modernización, la modernidad latinoamericana, una alfabetización más o menos generalizada. Antes de la modernidad nadie sabía leer en Latinoamérica, bueno, eso se ha logrado. El crecimiento de las clases medias también logró la modernidad del siglo XX, el aumento, digamos así, de la clase media, la industrialización en algunos países, bueno, en la buena época venezolana diría yo. Un punto interesante que él asume como muy válido, que es las universidades, el alto nivel del estudio universitario que se provocó, que ha nacido en Latinoamérica, universidades que logran ponerse al nivel de las mejores del mundo. Claro, siguiendo un modelo muy propio de la modernidad, que hoy ya está como poniéndose en duda, señala Canclini en algún momento, que es justamente provocar una educación hacia la profesionalización específica, hacia la clara educación de un profesional dedicado a, que fue lo que que es lo que ha intentado mover la universidad en la modernidad. Eso hoy en día está también pensándose y discutiéndose. Por ejemplo,
de qué vale tener tantos ingenieros si no hay trabajo para tantos ingenieros, o tantos médicos si no hay trabajo para tantos médicos, o como dijo un profesor en estos días en el otro diplomado, creo, de que vale tantas escuelas de arte en un pueblo donde él vive, un pueblo pequeño, donde hay poquísimos habitantes y hay millones de escuelas de arte. ¿Qué hacemos con tantos artistas en un pueblo tan pequeño? Decía el profesor, como él vive. La profesionalización específica hacia dónde nos conduce. Y también provocó, además de eso, la proliferación en Latinoamérica, la modernidad provocó una proliferación, dice García Canclini, de las instituciones culturales. Un ateneo en cada pueblo, cada banco tiene un sector de cultura, cada gran empresa tiene un espacio para lo cultural. Lo cultural se hizo de alguna manera espacio para espacio en la modernidad, manejado en algunos casos porque eso implica una reducción en los impuestos, entonces hacen difusión de la cultura, las grandes empresas difunden la cultura o dan becas a artistas, de alguna manera se reducen los impuestos, todo eso está mezclado con la economía evidentemente, pero bueno, el hecho es que en Latinoamérica ha habido una gran proliferación de instituciones culturales y que marcan espacios para las culturas. Ahora, también marca, no sé si quieren comentar algo, pero creo que es interesante esa descripción que hace ahí de lo moderno en Latinoamérica. Realmente nada de esto se puede ver de entrada como malo. Eso fue el proyecto moderno y de alguna manera se asumió y se ha alcanzado el llamado progreso que llamábamos ya de mi época, llamamos el progreso de las sociedades modernas, está marcada justamente por estas ideas, una alfabetización generalizada, un crecimiento del poder económico de la gente, la industrialización, la industria, las universidades que aceptan y aceptan gente, y cuanto más universidades mejor, la proliferación de espacios culturales. Hoy en día parece que todo fuera eso, ¿o no? Y ok, Marinela, por favor, si quieres lo dice, Marinela, ¿quieres que yo lo lea? Ok, ya entiendo que no tienes audio. Claro, es interesante lo que está diciendo porque yo pienso igual, ¿no? Hay un punto importante en lo que está pasando porque actualmente en Venezuela parece que toda esa modernidad que se logró en la llamada democracia de los 20 años de la democracia, esa modernidad que venía con un cierto empuje, con toda la corrupción que tú quieras, pero que venía con cierto empuje, hoy en día no sé dónde estamos, ¿no? Hoy en día, quién sabe lo que está pasando con todo eso. No para meternos en los problemas actuales, pero es para tenerlos como referencia. Evidentemente, la industria en el país, hasta por los pisos, ¿sabes? Bueno, se decía que ya todo el mundo sabía leer, que casi todo el mundo sabe leer. Bueno, chévere. La proliferación de universidades a lo loco, ahora salen universidades por todas partes, cualquier instituto es una universidad, Pero, aunque a la universidad no se le da un centavo. disculpe, Sí, ¿por sí, qué no habla vamos Marco. Marco, ¿eres tú? Alberto? Interesante, Alberto, ok. podríamos leer la parte del texto en la entrada de García Canclini, donde precisamente cita a Perfecto. Cabrujas, ¿no? Y está discutiendo Léelo, sobre... léelo. Si lo tienes ahí, yo no lo tengo ahí. En una parte habla de Cabruja, sí me acuerdo, pero no lo tengo aquí a mano. Cítalo. Léelo si lo tienes. Voy. Por favor, Alberto. Ajá, Yo lo voy. tengo aquí. Los populismos hicieron como que incorporaban a esos sectores excluidos,
pero su política distribucionista en la economía y la cultura, sin cambios estructurales, fue revertida en pocos años o se diluyó en clientelismos demagógicos. ¿Para qué seguir haciendo como que tenemos Estado?, pregunta el escritor José Ignacio Cabruja, cuando la consulta, cuando ocurrió la COPRE, ¿no? Si el Estado es un esquema de disimulos, ¿no? Y luego entra en esta discusión, esta comparación de Venezuela o el Estado, la administración del Estado como un hotel. Creo que aquí da unas claves como de sociología política o algo para interpretar. Lo venezolano. Sí, para interpretar lo venezolano, o creo, o sea, esta frase escrita en el 93 me parece súper iluminante, ¿no? Puede decir que o se diluyó en clientelismos demagógicos. O sea, creo que todos conocemos que el chavismo a su vez, o sea, ha sido una corporación, ¿no? O sea, que funciona dentro de su propia redistribución demagógica. Lo interesante que está marcando, que a nosotros venezolanos, que está presente en lo que tú estás leyendo ahí de Cabruja, que ya Cabruja leía lo que pensamos que está pasando ahora, pero en los 90, cuando todavía no estaba lo que está pasando ahora. O sea, todavía estábamos en la supuesta democracia, gran democracia, ¿no? Pero parece que había una tendencia ya al clientelismo del Estado, al Estado moviendo sus intereses antes que los intereses de la patria. Eso ya Cabruja lo leía en lo que estaba pasando en el momento. Si nos vamos a hablar de Venezuela, quiero decir. Y cómo se manejaba la cultura en ese momento. La cultura en ese momento, y que Cabruja fue evidentemente partícipe de todos los movimientos culturales importantes que había en el país. ¿Quién no conocía a Cabruja en el país? Se metió hasta con la telenovela y reformuló la telenovela y se metió con el Canal 2 y con el Canal 8, creo que también trabajó mucho con el Canal 8, con BTV. Pero más allá de la heroicidad, o sea, Cabruja fue una persona realmente movida en el ámbito cultural. O sea, lo que quiero traer a discusión ahí es el asunto de que, por ejemplo, aquí, ¿dónde está en el chat? A mi juicio caímos en la premodernidad. Precisamente en el texto aquí García Canclini dice como que, bueno, este asunto de diagnosticar lo premoderno y lo posmoderno son después como parte de nuestras ironías y la ironía misma como una estrategia de disimulo respecto a cómo operamos este engaño de modernización, ¿no? Y creo que Cabruja es precisamente como maestro de esa ironía, ¿sabes? Como, dentro de sus propias maneras de diagnosticar las crisis culturales que estaba viviendo, todas las que describiste ahora, ¿no? Todo a lo largo de su vida. Ok, podemos conversar entonces, a ver si entiendo lo que me estás planteando, Alberto. Ok, entonces hay un punto hubo un punto en este proceso moderno, porque todavía no hemos entrado en los posmodernos de García Canclini. Él está analizando la modernidad. Hay un punto en esa modernidad que no llegó a satisfacerse realmente porque hay tumultos internos en esos procesos hacia la modernidad que no hemos terminado de resolver, que no se han terminado de acomodar. Y justamente eso es lo que García Canclini va a intentar entender qué pasó en esos grandes procesos que entendemos de la modernidad, que nos manteníamos atrás, como dice Cabruja, que nos dejaban atrás, pero nosotros... El discurso político, el discurso demagogo, seguía marcándolo, llevándolo como la esperanza latinoamericana, llevarnos al progreso, y seguíamos nosotros manteniéndonos rezagados. Sí, a pesar del empuje del Estado, por decirlo de una manera, el empuje de los políticos, más culpablemente quizá, más responsablemente, el empuje hacia el progreso, y nosotros seguimos manteniéndonos atrás. Esa contradicción es lo que hace de las culturas híbridas latinoamericanas una característica más compleja todavía.
Sí, no, que a las interesantemente en el sociedades, texto de creo las que sociedades, de de lo otras más, perdón que te sociedades. interrumpa, pero me parecía que cuando García No. Canclini quiere rescatar como algo de la crítica posmoderna, por decirlo de alguna manera, dice que, bueno, más allá de la inestabilidad de los significados, es precisamente la crítica a un evolucionismo, o una crítica de las metanarrativas, ¿no? que presentan estas Sí, construcciones que es culturales, lo ¿no? propio de lo moderno, sí. Ujú. Y es eso que él rescata como estrategia crítica, pareciera en el texto que leímos, de como Pablo. la cultura postmoderna en los 90, que como conocemos, ¿no? De Jameson, Perry Anderson. Ah, güey, que. O sea, no sé si tienen el texto Sí, con ustedes, pero no, justamente ahí es donde Canclini se apega a la posmodernidad, porque la posmodernidad parte justamente de la idea de que los grandes metarrelatos de la modernidad se han quedado frustrados, han quedado chucutos, han quedado a medio sí, camino. operaciones trunca, ¿no? Eh, Exactamente, las expectativas culturales de la modernidad, no solo en Latinoamérica, sino en todas partes. Los mitos iban a ser sustituidos por el conocimiento científico. ¿Dónde quedó eso? Claro, hay mucho conocimiento científico, gracias a Dios. Yo tengo insulina humana que me inyecto desde hace 30 años, gracias a Dios. Y bueno, evidentemente que por supuesto que se ha avanzado el conocimiento científico, pero eso ha disminuido la presencia o la vivencia de los mitos en la sociedad profunda de los países latinoamericanos. Tal cual como No lo acabas de sé, decir que tú, las artesanías avances iban a ser científicos, gracias a Dios. Como ahí está en el sí, fraseo. gracias a Dios, sí, exactamente. O sea, claro, clarísimo, para mí es clarísimo, clarísimo, o sea, avance científico, gracias a Dios que existe, exactamente. Y que las artesanías iban a ser cambiadas por la expansión industrial. Es más, en Europa, al menos ahora las artesanías están revaloradísimas y valen más que cualquier otra cosa. Las viejas artesanías europeas, que tan hermosa que es, además, que los libros iban a darle paso a los medios audiovisuales de comunicación. Bueno, quizás sí, quizás no. En estos días, por lo menos con el Convil, ¿Qué pasó? Se le cayó, pero ya está bueno. Qué lástima porque estaba funcionando súper bien. me desconecté y volví a aparecer, muchachos. Disculpen. Estaba entusiasmado en ese momento, sí. Se me enfrió la... Bueno, ok. Eso, estaba... que mi conexión es inestable, qué fastidio. A ver, ¿dónde estoy? No, pero ¿qué hago yo? Profesor, No puedo saber. yo Dime, vi un María. poco después de esa lectura un libro de él que se llama Culturas híbridas y estrategias comunicacionales, que escribió 6 años después de ese primero, ¿no? Y hace como una especie de revisión y uno, además Ya va. Culturas híbridas, y estrategias comunicacionales. pero ya va. Ese es el que estamos leyendo, culturas híbridas. No, no, el que estamos Ah, leyendo ok, es Culturas lo híbridas. otro, ok. Sí, Ok. entonces, y él dice Dime. un pedacito No sé, es que me culturas híbridas, parece, entradas y salidas al programa. ajá, no, este se llama Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Entonces él revisa un poco el primero, que es Exacto, este que que es otro leímos, libro. ajá, y entonces él, pero hay cosas que como dijo Alberto, que impresiona, yo también había notado lo que Alberto leyó, que parecen que son premonitorias y que no se mueven y que América Latina sigue estando en la misma situación por muchos años en algunos aspectos. Porque dice, una característica que llama la atención en América Latina es la heterogeneidad, que la heterogeneidad es multitemporal.
La democratización no suprime en forma evolucionista Ajá. los hábitos autoritarios. Entonces, políticamente ¿Los seguimos qué? como... la democratización no suprime en forma evolucionista los hábitos autoritarios. Los hábitos autoritarios. Eso lo repite él bastante también aquí en otros sitios, quizás en chiquito. Lo repite constantemente también aquí en este libro, Culturas Híbridas. No lo plantea tan claramente como me lo estás leyendo tú, pero también se sugiere bastante esa idea. Al menos yo la pensé cuando leía el libro, ¿no? Que eso parece que es algo que se mantiene totalmente así, las tendencias autoritarias de las políticas latinoamericanismo o latinoamericanas, por decirlo más claramente, parece que eso es una marca, yo no sé, yo pensé, me acuerdo que yo pensé mucho también en la sociedad rusa, como de alguna manera ellos pasaron al comunismo, pero todos los líderes comunistas llegaban a ser nuevos zares, ya no con el título de zar, sino con el título de primer ministro del país, y con la fuerza y el ímpetu que tenían los primeros, los presidentes, no sé si llamarlos presidentes, o los primeros ministros de la Unión Soviética, como está pasando con Putin hoy. Hay algo de eso que creo yo sigue también como vigente en los países latinoamericanos, eso que han llamado aquí el caudillismo latinoamericano, que de alguna manera intenta centralizar el poder. Y creo también que precisamente, justamente en ese sitio, García Canclini maneja un sitio interesantísimo cuando propone la dialéctica de las dos tendencias latinoamericanista para defender lo latinoamericano, ya sea la historicista o ya sea el modernismo por el modernismo, los historicistas o los tecnócratas, por llamarlos de alguna manera, las dos tendencias en su discurso político aluden a la necesidad latinoamericana de avanzar hacia un futuro mejor. Eso es propio de los dos discursos que está marcando García Canclini, o al menos así lo describe Canclini. O sea, es un discurso que empuja por distintas vías hacia una esperanza de futuro que, a juro, tenemos que cumplir por necesidad latinoamericana, la necesidad de ser modernos, la necesidad de alcanzar tecnología y de alcanzar progreso, la fantasía de la independencia absoluta, y yo no sé, creo que eso de alguna manera eso puede estar siguiendo ahí, y creo que García Canclini lo que intenta es ver cómo se ha proyectado, cómo se proyectan esas cosas o cómo se mueven esas cosas dentro de la contemporaneidad actual. No sé si siguen mi Pero discurso. tocando Sí. un poco lo que estaban discutiendo antes de la multitemporalidad y de lo latinoamericano, que a mí me parece que, o sea, García Canclini, o sea, varias cosas ocurriendo, ¿no? En este texto, ¿no? Uno está discutiendo bibliografía que estaba en ese momento en transformaciones, ¿no? O sea, es decir, estudios culturales, estudios subalternos de poscolonialidad, todos estos, antropología posmoderna, como quería Clifford Geertz, etc. Sociología. Sí, está reconfigurando un poco todos estos saberes parciales, como un momento dado lo dice, para diagnosticar un objeto que continuamente el discurso moderno y positivista del saber ha querido decir que es un saber puro y identitario, ¿no? Uno dice, tanto los tradicionalistas como los modernos han hecho esto, cosa que no, que es erróneo, no existe tal cosa pura. No es. Bruno Latour, después otro sociólogo actualmente muy contemporáneo, en la misma época, escribió un libro brillante que se llamaba Nunca hemos sido modernos. Y en este libro él simplemente argumenta que la retórica de la modernización ha sido continuamente creer que puede construir objetos puros, ¿no? Fuera de hibridez, esencialistas. Y creo que lo que está interesante, creo que era Marilyn que lo está diciendo, que me parece interesante también es el asunto de que pareciera que como que el poder todavía en lo latinoamericano tuviese como una esencia, ¿no? Como que todavía queda como bajo figuras autoritarias o como bajo figuras caudillistas. Yo creo que García Canclini, como buen burdosiano que es,
está entendiendo el campo cultural, cómo se está construyendo, entiende que son prácticas y actores quienes construyen el campo y describe entonces muy someramente figuras como de inequidad, desequilibrio social, desigualdad, para no simplemente decir, bueno, la dinámica del capitalismo en su era global. Pero al hacer eso, lo que me parece fascinante es también está desmantelando nuestras imágenes o imaginarios respecto al Estado. Es decir, como que creer que el Estado en verdad es una identidad positiva que va a resolver cosas, ¿no? Como lo proponía en la ciencia social clásica tipo Max Weber. Está diciendo, no, el Estado también es un disimulo. El Estado también son actores que van a construir la realidad de allí. Y es precisamente como hay una descripción, me parece que no es dura, pero no es de respecto a lo del poder, no sé si estábamos discutiendo antes eso, respecto a la historia latinoamericana ahí, pero tampoco es como el objetivo principal allí. Me parece que el objetivo principal es entender como que, bueno, desde entender cómo hemos construido estas formas culturales nos podría después, a su vez, revelar dinámicas de poder. Sí, claramente, Profesor, estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto. Creo que ese es el intento de él. ¿Quién me está hablando ahora? Carolina, hay Ok, Carolina. varias cosas, volviendo al texto también, en la parte de entrada, y quizás esto me lo trae a colación Alberto, en una parte dice, necesitamos ciencias sociales nómadas, capaces de Sí, circular eso por lo las leía. escaleras que comunican esos pisos, o mejor, que rediseñen los planos y comuniquen horizontalmente los niveles, que eso es una de las, bueno, de lo bonito de este texto y por qué fue como tan iluminador para las ciencias sociales, porque de alguna manera hablar de culturas híbridas también nos permite decir, ok, pues entonces para analizar estas culturas híbridas necesitamos distintos saberes que también son híbridos, o sea, necesitamos los cientistas sociales echar mano de varias disciplinas para poder comprender los fenómenos que se están dando en la sociedad. Entonces, es como lo bonito de García Canclini, ¿no? Que entiende todas esas contradicciones de Latinoamérica. Y no podemos analizar quizás Latinoamérica y sus manifestaciones culturales desde una ciencia cerrada, sino de varias ciencias, haciendo uso de varias herramientas de estudio para abordar estas problemáticas, porque como son complejas, híbridas, tipo collage, bueno, probablemente necesitamos una ciencia que la aborde de esa manera también. Claro, yo por eso comencé la clase de hoy justo con esa cita que tú acabas de citar. Quise comenzar la clase con esa cita por todo lo que tú estás diciendo. Justamente el intento de García Canclini con este libro y con su teoría en general es plantear una interdisciplinaridad de disciplinas, poner a trabajar juntas cantidad de visiones distintas para poder conversar o hablar del problema, no llamarlo problema, de la condición latinoamericana, de las culturas híbridas latinoamericanas. Yo empecé justamente esta clase de hoy con esa cita de ciencias sociales nómadas, que me parece hermosísima como imagen, además, que no nos encerremos en un solo criterio, una sola visión para poder entender lo que tú llamas, querida Carolina, el collage latinoamericano. Somos una mezcla de cosas bien marcadas, bien distintas, bien mezcladas, además, donde transitamos nuestros juegos simbólicos, o no sé cómo lo llamó Alberto, que no me acuerdo, pero nuestros juegos simbólicos, nuestro imaginario colectivo, nuestro imaginario social, transitamos y caminamos de aquí para allá con nuestras propias imágenes y nuestras imágenes mezcladas los unos con los otros, a veces rechazadas, muchas veces conflictuadas, y en eso estamos. Y
creo que lo que intenta hacer García Canclini, el análisis que intenta hacer García Canclini, se fundamenta justamente en todo eso. Tengo un teléfono abierto, no sé si es el tuyo, Alberto. Hay un micrófono Perdón. abierto. Ok, gracias. No, no te preocupes. Nos pasa a todos. Y sí, es más o menos, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Carolina, de eso es lo que trata García Canclini. Si hay una teoría a exponer en este curso, es la teoría de García Canclini, que intenta hacer algo muy contemporáneo, y por eso creo que tuvo esa repercusión que tuvo mundialmente, que no se quedó solamente en México, donde trabaja él, o en Argentina, donde lo respetan tanto, porque su postura y su planteamiento, como entra en el problema y como analiza el problema, si uno apenas lee el índice de este libro de culturas híbridas o los índices de cualquiera de sus libros, él siempre está abordando el tema latinoamericano de 500 sitios distintos, a veces en sitios muy sociológicos, a veces de sitios muy antropológicos, a veces de crítica política muy fuerte, a veces crítica. Claro, él no se contenta con la idea muy de la izquierda, que él también perteneció a la izquierda, pero muy de la izquierda, de echarle toda la culpa al capitalismo. Y que el capitalismo, como hacía Marta Traba, que toda la culpa de las culturas capitalistas que buscan la heterogeneidad por la heterogeneidad, precisamente porque ese es un valor de consumo, que era la razón que Traba. Él trata un poco salirse de esa crítica e incluso tocar, en lo que cabe, toca las necesidades de las sociedades. Y un punto importantísimo que creo que en García Canclini es importante tocar, lo que él llama las culturas populares urbanas. Esas culturas que no son arte culto, pero tampoco es arte masivo, pero que se mueven en un intermedio entre el masivo de los medios de comunicación y lo culto, y van creando espacios de culturas urbanas en grupos, en secciones sociales, y que van armando sus propios valores simbólicos. Es interesante también esa posición de las culturas populares urbanas, a ver con detalle cómo son esas culturas, cómo están compuestas, qué es lo que valoran, qué es lo que dejan de valorar, de qué hablan, que son las modalidades nuevas de cultura, como las formas nuevas de entender la cultura. De alguna manera, una cultura es, digo yo, una síntesis intuitiva de la comprensión que la existencia nos deja ver como grupo social o como grupo cultural. Y entonces, bueno, es ahí justamente donde García Canclini intenta meterse. Propone entonces revisar, dice que es importantísimo revisar el papel de la tecnología, que ha estado al servicio de la difusión de las afinidades simbólicas, supuestamente, de los distintos tipos sociales. Si queremos tocar algo y entender qué pasa por ahí, no podemos olvidar la tecnología. Justamente, y hoy en Internet creo que es mucho más evidente. Justamente en la tecnología todo se sintetiza, todo se mete en un solo espacio, en una sola pantalla. Yo puedo ver el mundo entero y las distintas culturas en esta pantallita que yo tengo aquí adelante. Hoy en día eso está mucho más claro. ¿Cómo voy a negar la tecnología y la importancia de la tecnología en este caso? Con todas las dudas que tengo con ello, evidentemente, porque hay cosas que no pueden entrar en el lenguaje tecnológico, que es lo que menos se ve en la tecnología, que es lo que hay que ver, quién marca lo que hay que ver, cómo se decide lo que hay que ver y lo que no hay que ver, lo que se vea más, lo que se vea menos. Ese es un problema de la sociedad contemporánea completamente, absolutamente actual. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Quién paga por ver? Ustedes todos están pagando estos cursos. Chévere. Yo estoy ganando dinero con estos cursos. Chévere. Pero
quien puede acceder realmente a la cultura. No es que esto sea cultura, esto es una charla rica, pero esos son los problemas que está manejando la contemporaneidad, cómo las líneas políticas intervienen ahora con la tecnología en el medio. La tecnología se ha vuelto, creo que lo llama los GAFO el grupo GAFO, algo así, que implica Google, Apple, Facebook o GAFA y Amazon, sí, GAFA. Es un grupo que controlan de alguna manera todo el mercadeo cultural y simbólico, lo controlan, lo manejan, tienen sus estadísticas, arman sus estadísticas y se lo ofrecen al mejor postor, a quien quiera tener una campaña publicitaria para hacer una campaña publicitaria y que maneje las estadísticas de los gustos y los esquemas. Todo eso está pasando hoy en día. Lo negamos, lo aceptamos, jugamos con eso. Esos son los problemas de la contemporaneidad, que García Canclini me parece que los tiene como bastante claro y bastante precisados, de cierta manera. La manera en cómo esta cultura, entre el poder y la rebeldía, entre la rebeldía y el poder, entre lo que está bien y lo está mal, estamos jugando inmediatizados completamente, y la tecnología tiene ahí un papel fundamental, fundamentalísimo. Con todos los límites, los pros y los contras que pueda tener el uso de los medios de comunicación, como llamamos ahora, de las redes, el WhatsApp. Como el WhatsApp eliminó a la CanTV aquí en Venezuela. ¿Quién tiene CanTV y quién acepta la CanTV? O sea, todos lo hacemos por WhatsApp. Pongo el ejemplo, pero creo que está pasando también con la Telefónica en España, por hablar de las compañías telefónicas. Y la cultura se está moviendo en ese sitio, exactamente, y García Canclini eso lo marca muy claramente. Dice, sí, dice justamente la manera de superar la distinción entre las dos visiones que he estado tratando de explicar, justamente es buscar, profundizar al detalle en las migraciones constantes que hay dentro de las sociedades contemporáneas, en los procesos atípicos de los jóvenes disidentes. Él habla, le interesa muchísimo eso. ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes disidentes? Aquellos que son rebeldes porque son rebeldes, que pintan grafitis aquí o hacen esto allá o inventan coronas parties allá en España. ¿Qué se mueve en los jóvenes disidentes? ¿Qué es lo que produce esas movilidades de los jóvenes disidentes? Esas disidencias de la juventud. Eso es parte de la cultura contemporánea que hay que estar muy atentos, hay que estar no vigilando, pero reconociendo esos procesos. Y habla también de la masa de desempleados o subdesempleados que forman los mercados informales. Eso aquí en Venezuela fue importantísimo en un momento, creo yo. Hoy en día con el COVID, justamente, esa es una masa de gente que en los países desarrollados está sin saber qué hacer con sus vidas. El mercado informal, donde se levanta hoy en día cuando no hay una apertura para moverse por los espacios, o se mueven suscepticiamente, que también se convierte en un peligro de salud. Y esos son los problemas que las tres culturas populares urbanas que hay que tomar mucho cuenta para entender lo contemporáneo. Esos espacios, las migraciones, los jóvenes disidentes, los desempleados y el mercado informal son tres movilidades contemporáneas que no se estancan nunca, que están siempre fluctuando y que van marcando los cambios simbólicos de la sociedad, los matices simbólicos de la sociedad. Hay que atenderlo de alguna manera para comprender la sociedad moderna, entender esas movilidades. Y eso es lo que él está proponiendo, esa es como la propuesta de García Canclini. Insiste, y leo a él, lo leo a él, en esos escenarios donde estallan
más ostensiblemente casi todas las categorías y las parejas de oposiciones convencionales, subalterno, hegemónico, tradicional, modernos, esa dialéctica de la moderna, en esos grupos estallan, empleadas para hablar de lo popular. Justamente ahí, eso que llaman lo popular estalla, en esos grupos tan frágiles como son las migraciones, los desempleados. Ahí que puse yo, son modalidades nuevas de la cultura de hibridación de las tradicionales clases sociales y etnias, las heterotopías de Foucault. Evidentemente propone revisar entonces el papel de la tecnología en los medios de comunicación, que ha marcado la cultura de masa, que tienen una finalidad económica evidente, que no hay que tampoco ponerla de lado, hay que reconocerla, y que marca los nuevos grupos sociales que se oponen, se colocan ante los grupos tradicionales, eso que yo llamo las distintas tribus contemporáneas de las sociedades. Y el problema es quizás analizando esos grupetes, lo llamo yo, no lo llama él, esos grupetes sociales, yo lo llamo con todo el cariño, con todo el respeto, quiero decir, analizando esas cositas y viendo el comportamiento y analizando, podríamos entender un poco cómo nos manejamos los latinoamericanos y qué somos los latinoamericanos, si es que todavía nos interesa entender todo eso, porque también evidentemente que manejar esos grupos programáticamente implica una posición política, y eso es así. Yo decido crearme un programa para el manejo de los jóvenes disidentes de la Universidad Central de Venezuela. Yo que estudio arte, le invento toda una cantidad de proyectos para que ellos, esa energía rebelde, se encaucen hacia tal o tal cosa. Esa es una posición política. ¿Cómo negarla? ¿Cómo negamos? No estoy prometiendo nada, estoy diciendo si se me ocurriera algo. Yo que trabajo con muchachos de la UCB de hace tantos años y nunca sé cómo organizarlos. Y bueno, y esos son los temas que propone García Canclini. Creo que ustedes leyeron y gracias por las reflexiones, pero sí, yo creo que bueno, lo interesante de García Canclini se mueve por todos estos sitios. Yo tenía aquí unas reflexiones que excusa ya, déjame si las consigo, y a lo mejor les comento estas cosas. Las consigo. Yo estoy trabajando aquí con otra pantalla, por eso que estoy mirando hacia acá. Tengo otra pantalla aquí levantada donde tengo el documento que estoy trabajando. Okay, aquí estamos. Sí, Canclini dice, para comprender esto que está pasando en Latinoamérica, no basta con un interés de comprender la originalidad esencial de la cultura latinoamericana. Cada nación, incluso cada ciudad o cada comunidad está colmada de varias intencionalidades sociales. Cada sociedad está llena de distintas intencionalidades sociales, de diferentes grupos que ya no se identifican solo por las razas o por las tradiciones. Dice, es una cosa fundamental en Latinoamérica. La identificación latinoamericana nunca fue por las razas. Quizás el indigenismo lo intentó en un momento, el fuerte indigenismo latinoamericano de principios del siglo XX. Se intentó en Perú,
Se intentó definir lo latinoamericano por lo indigenista, pero en Latinoamérica la identificación no fue una identificación por las razas, aunque se maneje, políticamente se maneja mucho, ni por las tradiciones, evidentemente, sino se identifican más por proyectos políticos, proyectos artísticos, proyectos culturales, proyectos educativos o religiosos, proyectos, todos estos que se cruzan, se mezclan, se relacionan, hasta se maltratan, digo yo. Ahora mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible pretender unir tantas variables desde una teoría unificadora de la identidad humana? La pregunta que hace Canclini, ¿cómo pretendemos tantas variabilidades identificarlas en una identidad común? ¿Cómo es posible eso? García Canclini es un pensador que intenta tomar en cuenta esa desigualdad social, no la diferencia que es evidente en todo el discurso. Lo esencial de su propuesta, me parece a mí, si vamos a hablar de algo esencial, es que que la diferencia está siempre a la vista de cualquier análisis o postura cultural. La preocupación está en la desigualdad social de esas diferencias, en la poca garantía de vida propia que en esas diferencias estén marcadas, que es quizás lo que más le preocupa a García Canclini, donde él constantemente está diciendo cómo evitar la necesidad de ciertos grupos de vivir mejor, cómo no comprometerse con eso, cómo negar la posibilidad de que la justicia social o la igualdad social, así sea utópica, utopía moderna, se niegue completamente. Es posible negarla en cualquier trato que hacemos para entender la cultura latinoamericana. Esa pregunta se le queda a uno como abierta con García Canclini. O sea, evidentemente todo es discutible, todos son políticas culturales, hay que ver la heterogeneidad, marcar las diferencias, ver las separaciones y las posibles uniones. Ahora, abogar por la justicia social sigue siendo una esperanza meramente moderna. No lo sé. Evidentemente también justifica García Canclini lo posmoderno, no es una ruptura con la modernidad. Eso también lo dicen todos los posmodernos. Es asumir la modernidad desde otro sitio, desde el sitio no histórico. Pero justamente la esperanza de algún equilibrio, al menos en los grupos actuales, que se equilibren en derechos legales, por ejemplo, hablo, yo qué sé, de los matrimonios homosexuales, de la cultura gay, por decirlo de alguna manera. Es terrible que peleen por la igualdad de las herencias, por ejemplo, de su pareja, el valor hereditario de una pareja. No sé, yo le lanzo las preguntas nada más. No es para que analicemos todo eso en estos momentos. Y creo que por ahí se va la reflexión de García Canclini. Hay muchos temas que yo todavía me brinqué por aquí, pero bueno, nos brincamos gracias a sus lecturas y a sus reflexiones que me encantaron, se los agradezco. Y tenemos que seguir con García Canclini una clase más. Entonces hay otros temas que yo había dejado para la clase que viene. Ahí si hay algún tema aquí que yo me dejé. Dime, Carolina. Sí, lo que a mí me gusta de García Canclini es que su reflexión nos permite a nosotros, latinoamericanos, abordar cualquier problemática cultural o cualquier tema de estudio que estemos abordando, plantearnos problemas a través como de su propuesta que hacen culturas híbridas, porque generalmente, bueno, siempre echábamos mano de filósofos franceses o de los estudios culturales británicos o
o bueno, de aquí de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que García Canclini vino a lograr, digo yo, con este libro, es que nosotros podemos reflexionar a partir de estas propuestas que está haciendo él. Y nos resulta un poco más abierto que obviamente que los otros dos teóricos que ya habíamos visto aquí en el curso, ¿no? Entonces nos sentimos más identificados con estas propuestas de Canclini porque nos sentimos que definitivamente o nos está leyendo mejor, por lo menos. O sea, no sé si es completamente correcto, o como decía una compañera que quizás ya está obsoleto, no lo sé, pero por lo menos nos abre el panorama y nos permite como que pensarnos mejor, creo yo. Mira, a mí me hace pensar hasta Marta Traba y pensarme hasta Marta Traba. Yo incluso sí he discutido mucho sobre Marta Traba, pero eso depende de cada uno de nosotros y la historia de cada uno de nosotros. Yo no me atrevo a decir eso. Creo que la posición de Marta Traba es muy, muy latinoamericana en cierto sentido, aunque yo no la comparte. Creo que Juan Hacha hizo un gran avance para hablar del arte contemporáneo latinoamericano y las propuestas de Juan Hacha creo que siguen completamente vigentes hoy en día. Incluso creo que más que García Canclini, sí creo que la teoría de García Canclini tiene una envergadura importante y marcó un valor, como tú dices, Carolina, un valor que se lee en Francia por lo menos, en Inglaterra, estoy casi seguro también que se lee bastante y que sirve para estudios antropológicos no solo de Latinoamérica, sino estudios antropológicos de otras naciones, de otros países, entender lo que está pasando en contemporaneidad bajo el ejemplo de Latinoamérica, como lo propone García Canclini, porque lo interesante que hace García Canclini es que propone una teoría leyendo a Latinoamérica, leyendo lo que él ve que sucede en Latinoamérica, o lo que él intuye que sucede en Latinoamérica, porque nunca es nada absoluto. Y leyendo eso, propone metodologías de reflexión a las sociedades contemporáneas en general, aceptadas o no aceptadas, ya hoy sí llevadas a otro sitio, manejadas desde otra parte. Los antropólogos franceses están ahorita haciendo unas teorías súper avanzadas para comprender y salir un poco de la hibridez. Pero lo que quiero decir interesante, García Vaca, él pone el conflicto de la reflexión teórica social latinoamericana en el problema esencial, la identidad versus la diversidad. ¿En qué sitio puede haber una unión en esas dos tendencias que en Latinoamérica es completamente radical? Pero toda sociedad necesita manejarse políticamente y lo político exige alguna manera de unidad, así sea temporal, para poder avanzar. Y creo que nosotros somos víctimas hoy actual en qué sitio, cómo se avanza una sociedad desde la tecnología, con la tecnología, si no hay un punto de enlace entre las diferencias radicales y extremadas que existen en lo social. Pero creo que ese es un tema en que está todo el mundo, no solo Latinoamérica. Y García Canclini, trabajando en Latinoamérica, lo pone sobre el tapete. Y sobre eso hay mucha reflexión hoy en día, evidentemente. Mucha teoría hoy en día. Ese es el tema hoy en día que está marcando el pensamiento internacional y el pensamiento internacional teórico. Que yo ya no lo sigo, yo lo voy a seguir después de los postestructuralistas. A mí lo que me llama la atención creo que García Canclini es grande en ese sentido. Dime, Marian. Que me hace reflexionar en todo esto. Te escucho, Marian, disculpa. Que nos hace diferenciar en Latinoamérica es el punto de partida en que nosotros empezamos esa globalización a diferencia del resto del mundo occidental, ¿no? O sea, que nuestras sociedades quizás estaban más retrasadas en cuanto a la modernidad y nosotros empezamos
a meternos en esta globalización desde un punto más atrasado. O sea, ni siquiera nuestros pueblos ni siquiera sabían leer ni escribir en muchos de ellos. Entonces, creo que ese es el punto, es lo que me hace cada vez que leo estos temas, me hace pensar más, ¿por qué nosotros somos diferentes? Porque quizás nuestro punto de partida era diferente en ese sentido, pues, o sea, estábamos como un poco más retrasados, entonces nos hemos visto afectados, quizás, no sé, quizás es lo que me hace reflexionar un poco en eso. No, ese Sí. no es el argumento, García Canclini. Tú, Perdóname, pero ese no es el Alberto. argumento. El No, argumento no tú. es un argumento de retraso temporal o histórico. No, yo no digo que ese sea el argumento de él, digo que es lo que me hace reflexionar a mí. Ok, sí, mira, él lo que dice en el libro, sí dice en el libro y que el nacionalismo o la búsqueda de la identidad latinoamericana en estos países se originó de una manera distinta a como se originó en los países europeos donde nace el nacionalismo. Realmente el nacionalismo Perdóname, nace Humberto, en Europa. Eso no es cierto. El nacionalismo como concepto ilustrado filosófico sí es europeo, pero el concepto, como lo bien estudió Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, es un concepto que se originó mucho entre prácticas de liberación colonial. Es decir, precisamente nuestro contexto venezolano. Es productos de medios de comunicación como capital impreso, es decir, cómo empiezan a circular las ideas, cómo se pueden distribuir la información. Es la invención de estas comunidades imaginadas como un producto de nación. Estoy hablando de sí, está muy bien. Lo que te voy a decir justamente es eso, lo que plantea García Canclini. Nosotros no podemos imaginar nuestra nacionalidad desde una identidad étnica y racial. Nosotros tenemos que manejar nuestra nacionalidad desde un proyecto liberador e independentista. Eso lo dice García Canclini. Por supuesto que lo dice. Nosotros no podemos entender, como pueden entender los románticos europeos, que la nacionalidad de su raza, de su etnia, de su cultura, de su pueblo, de su comunidad. Nosotros tenemos que entender que la nacionalidad es producto hecho por... Y estoy de acuerdo en entender eso como una estrategia de lo latinoamericano. Que así nació. La liberación como una estrategia de lo latinoamericano. Como una estrategia, exactamente, como una estrategia política, además. Como una fuerza política y que se ha usado en las distintas políticas precisamente porque es casi lo esencial en Latinoamérica. Casi lo esencial. O sea, nosotros nos hicimos nacionalistas por nuestra independencia contra España. Y eso no nos puede negar. Ahí empezamos nosotros a hablar de nosotros y Bolívar se fue a Colombia y se fue a Perú y inventó Bolivia. Bolivia. No sé, es como para poner un ejemplo, pero ahí está precisamente el meollo y el asunto latinoamericano, de la nacionalidad latinoamericana. Es una posición que se estructuró en contra del colonialismo, evidentemente. Exacto, y es por lo tanto una posición histórica. Entonces, creo... O sea, lo latinoamericano también como estrategia pudiese dejar de existir. Pudiésemos también tener una identidad latinoamericana que sea precisamente cruzar lo latinoamericano, es decir, ya es... o lo no latinoamericano. No, sí, Alberto, completamente de acuerdo. Y justamente lo que leí al principio, dice García Canclini en el texto que les leí, las llamadas identidades no son esencias ni sustancias que definirían a priori las características de los conjuntos sociales, sino construcciones históricas variables que ni siquiera todos los miembros de cada conjunto interpretan del mismo modo. García Canclini. Son, como dices tú, construcciones históricas variables. Hoy en día nos pensamos así, mañana así. El cambio de cómo nos pensamos es un cambio que puede ser usado políticamente, que ha sido usado políticamente, o puede ser una tendencia, no sé, una tendencia innata de cada quien. No sé, creo que en eso estamos de acuerdo, tú y yo. O sea, García Canclini lo reconoce claramente ahí, justo él se va en contra de la esencialidad latinoamericana, como la planteaba
Marta Traba, o la planteaba la gente que defendía lo real maravilloso, buscando la temporalidad propia del latinoamericano, el manejo circular del pensamiento como lo propio latinoamericano. Bueno, eso es propio de sí, evidentemente que puede ser una tendencia, pero eso, una tendencia de lo latinoamericano, pues lo latinoamericano no solamente eso. Sí, Y es lo, un resultado un lo poco latinoamericano constreñidor. es Que eso mucho, muchísimo. muy, O muy sea, todos tenemos que encastillador ser y tú real lo maravilloso. ¿Qué es eso? claro. O sea, la idea es como ir Sí, como ir abriendo, no ir cerrando, ¿no? Como ir abriendo en todos los sentidos, ¿no? O sea, ir evolucionando a cosas más híbridas. Entonces, en ese aspecto, Canclini es como más, bueno, eh, es un observador más detallado, pues que se dio cuenta de todas esas diferencias y que todas esas diferencias y todas esas heterogeneidades podían convivir. Y se abrió. bueno, En yo no, cambio, el otro es el pero pensamiento que más Carolina, ya va. Pero creo que la pregunta que se me abre a mí como García Canclini es, ¿pueden convivir? ¿Que han convivido? Aunque Sí, podamos convivir, no lo sé, porque estamos en constante conflicto. El problema es ese también. Vamos a claro, cuidar dónde colocamos, que no lo pone así, pero nosotros lo podemos colocar, donde colocamos el camino a seguir. no, Hacia, claro, eso claro, no él está exento aspira un de camino donde todos, tensión. donde haya más justicia. Ese es un tema que todos podamos convivir, Claro, con sus donde todos contradicciones convivimos totalmente y y en tenemos que tensión, no es convivir, una... Sí, absolutamente, pero hay que tenerlo muy presente, porque sigo que García Canclini, aunque él lo dice constantemente también, algo que él no se le puede, no lo puede dejar de tener es la esperanza de una justicia social. No lo pone así, pero más o menos esa esperanza todavía lo mueve, dice, lo reconoce él mismo, la esperanza de que ya no haya desgaste, injusticia social. Esa esperanza se esconde detrás de todo eso, él mismo lo reconoce. Y yo pregunto, bueno, es imposible pensar en algo antropológico o zoológico en las sociedades contemporáneas sin que nos mueva la esperanza hacia un espacio más sano, por decirlo de alguna manera. Es imposible, yo no sé, ahí yo lo dejo como pregunta precisa por eso, porque creo que esa es la pregunta esencial en todo esto. Las culturas híbridas, estupendo para entendernos, creo que es magnífico como metodología, pero deja cantidad de problemas abiertos, abiertísimos además. Deja los problemas abiertos a flor de piel, prácticamente. Los problemas que se están viviendo los deja abiertos a flor de piel. Los conflictos y las disyuntivas quedan las heridas quedan abiertas, puestas. Bueno, a ver qué pasa. Estamos todos aquí jalándonos los moños y peleándonos. ¿Cómo vivimos juntos? Eso queda expuesto así, colocadito. Y estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a dirigir los medios de comunicación? ¿Quién va a gobernar las redes para comunicarnos entre todos? ¿Qué va en las redes? ¿Quién no va en las? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide la censura o la no censura en una sociedad? Las heridas quedan abiertas. Con García Canclini las heridas quedan abiertas, expuestas en grande. Chévere, perfecto, me encanta. Pero estamos en ese conflicto, ¿no? Y eso es lo que ha dado tanta tela a cortar estas teorías, tanta tela que cortar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, porque eso son cosas no resueltas, que no se han podido resolver. O se han resuelto políticamente. El triunfo de Vox en España, o el triunfo del socialismo en España misma, o sea, como las tendencias que están ahí, las dos tendencias radicales, el conflicto judío, o sea, las cosas radicales que parecen que cada vez son más radicales. El gran radicalismo político y social de las culturas contemporáneas. La globalización nos une y vivimos todos juntos, pero los conflictos cada vez más radicales, más terribles de
de encontrar, porque las posiciones cada vez son más fuertes y más precisas, porque estamos expuestos, estamos todos completamente expuestos. Y lo que hace García Canclín es abrir esas heridas, las heridas. Todas las heridas abiertas, claro, con la intención de unificarnos, pero no, todas las heridas abiertas. La contemporaneidad, estamos con todas las vías abiertas y nos llegó un bicho que nos metió a todos en la casa. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó aquí? Lo que pensábamos que iba a ser feliz, o teníamos la esperanza de que iba a ser feliz, ahora con un bicho además que nos encerró a todos en la casa. Y nos hizo, juro, meternos en esta pantallita extraña de la tecnología, que nadie entiende, que yo no entiendo cómo, para mí es magia, la magia contemporánea, que yo no entiendo cómo maneja, pero es la magia. Yo soy ahora completamente primario, salvaje. Bueno, no sé. Seguimos con García Canclini. Esto no se termina aquí. Tenemos un caso Putin, sí. Caso Putin es un caso importantísimo, que hay que pensarlo mucho. Él es precisamente Profesor, un al final de este capítulo de entrada, manipulador. Sí. Al final del capítulo de esta Carolina, entrada, que él hace como una especie escuchando. de introducción de lo que va a tratar en los siguientes capítulos del libro, dice el tercero, o sea, sobre el tercer capítulo, dice, el tercero analiza cómo se comportan los artistas, intermediarios y públicos ante dos opciones básicas de la modernidad: innovar o democratizar. Y eso Aquí está, sí. sí, eso me parece bien interesante para nosotros que estamos haciendo el diplomado, porque el otro día nos cuestionábamos un poco el accionamiento, por ejemplo, de Tucumán Arde, qué tanto impacto había tenido eso en la sociedad o no, o qué tanto, o sea, porque ellos tenían como una especie de deseo de que cambiar la realidad y conectarse con lo otro, entonces nos cuestionábamos el verdadero impacto, y bueno, entonces aquí hay como por lo menos una pista de entender esas cosas, ¿no? Innovar o democratizar. Entonces hay como dos, sí. Es interesante eso para nosotros que estamos viendo otras cosas. Mira, me acaba de dar una idea que creo que puede ayudar. Te voy a leer los títulos de los subcapítulos de ese tercer capítulo. El primero es De Paz a Borges. 2 puntos, comportamientos ante el televisor. Imagínate. Este es maravilloso. El laboratorio irónico. Es el otro capítulo. La modernidad de los receptores. Cultura para todos, en pregunta. Esos son los 4 subcapítulos de ese capítulo que va de la página 95 a la 49. Lo que se me está ocurriendo, Carolina, no sé si los demás están de acuerdo, que si quieres nos ponemos a estudiar estas vacaciones eso, y la segunda, no nos quedamos solo con la salida, sino que comentamos también todo este capítulo, como tal, que nos ponemos en diciembre, si ustedes quieren. Yo ya lo voy a hacer, yo ya decidí que yo lo iba a hacer, y bueno, si quieres ellos lo hacen también. De entrada ya tengo mi tareita para diciembre, con yo este también, capítulo. profesor, yo pensaba leerme el segundo, pero... Sí, pero como eso está interesante por el se me diplomado. ocurre aquí... Sí. Por el diplomado, claro, tú me diste la razón, por el diplomado. Sí. Como estamos todos si les interesados interesa en el el diplomado arte, hacer es eso, vamos a interesante. leerlo. Sí. Porque las otras también son chéveres, la puesta en escena de lo popular, pues eso se mete mucho con político un poco. Sí, yo he leído otras cosas, Los poderes ocultos de la cultura híbrida es maravilloso. Eso sí me lo leí completico y lo analicé bastante. Pero bueno, sí. Ya me lo agarré. Hay otros géneros impuros, grandes historietas, ese a mí me encanta. Ahí habla de los poderes oblicuos. Eso está justamente de lo público en las culturas híbridas y los poderes ocultos.
los grafitis, la reflexión sobre la graffiti, que es muy chévere con los grafitis. No sé, y la salida, no sé, se los propongo, no sé qué piensan ustedes. Se fue alguien, ¿verdad? Porque ustedes eran más antes, ahora son apenas, no, volvieron todos, están todos. Fabiola. Bueno, les dejo esa, si quieren, yo ya lo decidí, yo voy a explicar la clase que tengo ya preparada final, pero me voy a meter con este capítulo tercero del libro que nombra Carolina, artistas, intermediarios y público, innovar o democratizar, que está en la página 95 y va hasta la 149, que es donde empieza el otro capítulo, que nos fajemos, que nos damos este capítulo y la salida, por ejemplo, por supuesto, y el capítulo de cierre, para comentarlo entre todos como hablamos hoy, que fue esta conversación de hoy. Muchísimas gracias a los que participaron, a todos, por escuchar. ¿Les parece? ¿Les parece buena idea? ¿Aló? Pamela. Sí, sí, sí. ¿Están ahí todavía? Estamos. Ok. Alberto, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría o no te gustaría? Marco. Sí, todo bien. Marianela, Carolina, Elizabeth, que ha estado calladita hoy. Elizabeth. Bien. Marilice. Es que me costó muchísimo entrar y estaba así como en pánico, pero finalmente entré fascinada con la clase. Ay, sí, yo también tengo un dolor de cabeza con estas comunicaciones. Profe, Cada vez que voy a entrar, entro con nervios. No oigo nada, hay un ruido que se está mezclando ahí que no oigo. Aló, le decía que la clase de hoy se escuchó perfectamente. Ah, menos mal, qué bueno. No, sí, yo no tuve, yo tuve solo una interrupción hoy, gracias a Dios, porque en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que tuve como 8 introducciones, interrupciones. Bueno, quedamos hasta aquí hoy, ¿les parece, Marco? Sí, yo también, a mí me encantaría dar un seminario solamente de este libro, la verdad, lo confieso. Por lo menos 2 clases dedicadas a cada capítulo. Pero bueno, sería un seminario larguísimo. Pero bueno, algún día será, yo qué sé. Algún día lo haré, si Dios me lo permite. Marianela, por favor, cualquier duda, cualquier desfachatez que yo haya dicho, me lo corrige, no me importa que sea público. Ok, Marianela. Yo me dejo a veces llevar por mis emociones. Y además que sería de ayuda para todos, supongo yo, tus comentarios sobre García Canclini. Nos ayudaría a todos. Bueno, nos despedimos. ¿Qué pasa? ¿Quieren una feliz Navidad? Sí, esta es la última clase, un feliz profesor. año. La última Sí, clase, feliz sí. por este año. Sí. Por este Bueno, año, evidentemente, todavía nos quedan 4. Nos quedan 4 clases. Nos quedan 4, bueno, entonces feliz 5, Navidad, creo. profesor. Feliz Navidad. Feliz Navidad, que lo Feliz pasen Navidad, todos muy bien. Y nos igual vemos el año que ustedes. viene. Chao, profe. Chao. Gracias. Felices fiestas Gracias a a todos. ustedes. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Profesor. Feliz Gracias, Navidad Carolina. para todos. Gracias, Que estén Fabiola. muy bien. Igual para Feliz todos. Navidad, Chao. profe. Marian, ¿dónde está? Feliz Navidad. Chao, Elizabeth. Pasen rico. Chao. Aló, no se vayan todavía. Bueno, los que quedan acá. Aló. Ajá. Ok, Di, ¿qué pasó? Estamos. El lunes o el martes les voy a estar poniendo las clases de este trimestre libres para que las puedan ver en diciembre. Entonces no las van a poder ver, pero las van a poder Sí. ver todas las vacaciones para que los que no pudieron verlas todas o se les vencieron los bueno, pues lo hice. Y nada, hacer sus clases, tomar sus apuntes, bla, bla, bla. Entonces, para que sepan, eso lo estaré haciendo Sí, en algún momento
Les pasaré la programación de las 4 clases que quedan de cada materia. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias por todo tu ¿Qué trabajo. falta? Excelente. Gracias, Sí, Pamela. sí, Pamela, gracias. Las clases van a estar abiertas, de todas las asignaturas van a estar abiertas en diciembre para que las vean, las revisen, las vuelvan a escuchar, nos critiquen a los profesores mucho. Ok. Bueno, un abrazo a todos, que les vaya bien. Bueno, feliz Navidad. Entonces, chao, hasta Chao, luego. feliz Que la pasen Navidad. muy bien. Chao. Chao. Chao, Igual feliz ustedes, Navidad. chao.